Bien, entonces decía, esto de cómo se reposicionan las instituciones frente a las distintas circunstancias, ¿no? O los distintos hechos sociales, lo cual hace que el contrato muchas veces se tenga que reformular, ¿sí? Es decir, el Estado va a decir, bueno, yo quiero una educación de este tipo frente a esto, ¿no? O frente a esta situación. Y la institución va a decir, bueno, yo propongo esta alternativa o propongo esta vía para poder trabajar y ahí se acuerda. Es decir, por eso la acción muchas veces de los supervisores e inspectores que, a ver, supervisan justamente cuáles son las modalidades que las instituciones llevan a cabo, justamente para qué, para poder, primero, ver si se ajustan, digamos, a los requerimientos o a los lineamientos nacionales, pero también para ver si asesorar y poder hacer un acompañamiento mejor del desempeño de las instituciones, ¿sí? Aparte de este contrato, ¿sí? General que se establece entre las instituciones y la sociedad, vamos a decir, representada, como habíamos dicho, por el Estado, dentro de la institución se establecen otro tipo de contratos, ¿sí? Uno es un contrato, vamos a decir, laboral. ¿Por qué un contrato laboral? Porque una institución sabemos que, sobre todo las instituciones privadas, establecen distintas normas, ¿no? O distintas formas de trabajar, ¿no es cierto? Las cuales son acordadas por el empleador, es decir, con el empleado, perdón, es decir, cuando uno va y le hacen una entrevista de trabajo, es justamente para, en el caso de que el empleado, digamos, acceda a ese puesto o ingrese a la institución, sepa qué es lo que pedimos o lo que queremos como institución. ¿Sí? Es decir, nosotros, mira, trabajamos de una forma, por ejemplo, ¿no? En una institución educativa. Nosotros trabajamos de una forma en donde enseñamos de esta manera y de esta manera, o de acuerdo a esta ideología o a este lineamiento, ¿sí? Tenemos un trato con los chicos de esta manera y de esta manera, ¿sí? Es decir, hay toda una serie de concepciones, ¿sí? Que la institución tiene que acordar con el docente, es decir, el problema es, digamos, que muchas veces esto que decíamos, ¿no? Se dan estas dos tendencias de lo conservador y lo innovadora. Y muchas veces al docente que de repente como que tiene una tendencia más bien innovadora, es como que también, ¿no? Es un poco acotado en su accionar, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan la película La Sociedad de los Poetas Muertos, por ejemplo, ¿no? Cómo el profesor Keating, cómo él propone plantea una propuesta totalmente innovadora y para el momento y cómo el rector de a poco lo va bajando hasta que se lo puede sacar de encima, ¿no? Es decir, porque muchas veces cuando una persona, vamos a decir, incumple este contrato laboral, esto se resuelve de esta manera, decir, no, mira, este tipo no es para esta escuela, o viene con una propuesta de esta forma, entonces uno, a veces, hay veces que la propia institución está deseando que venga y diga, mira, renuncio, me voy, ¿no? Pero bueno, los contratos laborales sirven para marcar un poco la forma de trabajo, ¿sí? Y el perfil también de empleado que se quiere lograr, ¿sí? Y cuáles serían también, vamos a decir, los beneficios para el empleador, perdón, para el empleado. Es decir, cuáles serían las libertades que se le daría, ¿sí? Cuál sería su retribución, por ejemplo. Hay escuelas que, por ejemplo, tienen incentivos, creo que, no sé si quedan todavía, pero en una época había escuelas que pagaban plus o incentivo,
¿no? O un incentivo de acuerdo a si uno no faltaba nunca y demás, esas cosas, ¿sí? O sea, distintas políticas que, bueno, uno las acepta o no las acepta, ¿no? Pero bueno, para esto sirven los contratos laborales, es decir, sirven para organizar, ¿sí? Acordar los criterios de trabajo entre la institución y la persona que ingresa a la institución, ¿sí? Otro tipo de contratos, ¿sí? Que se dan dentro de la institución son los que se llaman los contratos organizativos, ¿sí? O de organización. Acá tiene que ver mucho el, eh, la cuestión de cómo se organiza una institución para trabajar, el tema de eso, lo que no me salía, los roles, ¿sí? Las tareas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los elementos que componen una institución? Bueno, acá es donde tiene que quedar bien claro los roles y las tareas, es decir, cómo nos organizamos como institución. ¿Sí? Acá es donde queda explicitado, es decir, va a haber un director, un vice y una secretaria, o va a haber un director, un vice, una secretaria y una prosecretaria, va a haber un agente de administración, ¿sí? Es decir, en ese contrato lo que tiene que estar también explicitado es cómo vamos a trabajar o cómo van a interaccionar las distintas partes que componen esa organización. ¿Sí? Es decir, cómo va a ser el manejo con la administración y los docentes, cómo va a ser el manejo de los docentes con los alumnos, cómo va a ser el manejo de los docentes con la parte directiva, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente tenemos un equipo en la escuela, ¿sí? ¿Cómo nos manejamos también organizativamente con ese equipo? ¿Sí? Es decir, son contratos explicitados, ¿sí? Que a veces se ponen, digamos, en distintos lineamientos o comunicaciones que, que se establecen dentro de la institución a través de lo que les decía, de las reglamentaciones, ¿sí? O de las normas que rigen para todas las personas que componen esa institución. Es decir, la idea es ordenar un poco ya el trabajo en general, ¿sí? De todos los miembros de la institución, que cada uno sepa hasta dónde puede hacer, ¿sí? Y qué es lo que puede hacer, ¿sí? Y cuál sería el límite, vamos a decir. Y a quién le corresponde cada cosa, porque a veces pasa esto, ¿no? De que uno tiene que preguntar a uno o al otro, a veces pasa, por ejemplo, con el tema de cuando un docente, por ejemplo, viene mal liquidado el sueldo, ¿no? Habla la administración, no habla con la secretaria, no habla con. ¿Sí? O sea, como que no queda muy claro todo esto, ¿no? Como que medio como que se mezcla todo. Entonces, ahí es como que de repente requiere un poco ordenar esto. Y los otros tipos de contratos también dentro de las instituciones que se pueden llegar a dar y que encontramos son los contratos pedagógico-didácticos. ¿Mm? Acá ya, sí, Contratos pedagógicos didácticos. pedagógico-didácticos, sí. En estos contratos, sí, son los contratos que el docente establece con los alumnos, ¿m? Estrictamente hablando. Acá es donde el docente va a plantear, ¿no es cierto?, su forma de trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere para la materia? ¿M? ¿Qué tipo de trabajo y de rendimiento o qué actitudes se espera del alumno? ¿Sí? Si se espera compromiso, si espera buena participación, si espera disposición para cumplir con las tareas, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, Este contrato pedagógico que hace el docente,
de todas maneras tiene que estar dentro de la norma del contrato de la institución, porque es lo que decía antes, si el profesor se basa en un Claro, no, contrato que tal no es lo que la cual. institución quiere o le Sí, gustaría, de todas maneras lo estaría exacto. incumpliendo. No, exacto, claro, exacto. Tiene que seguir, sí, Como un viene bien tu aclaración, subcontrato del de la Jimena, porque, institución. claro, tiene que seguir un poco los lineamientos de la institución también, ¿sí? Es decir, claro, no, yo no puedo descolgarme con un requerimiento fuera de la realidad, vamos a decir. Tiene que haber criterios, ¿no? Dentro de lo lógico o dentro también de la realidad institucional. ¿Mm? Por eso esto es acordado y acá también el docente en este acuerdo, en estos contratos pedagógicos didácticos, digamos, eh, también adquiere la responsabilidad de enseñar, ¿sí? De hacer devoluciones en tiempo y forma, ¿sí? Es decir, si yo tomo un parcial, bueno, lo corregiré, lo entregaré la semana que viene o la otra semana, pero sé que va a haber una evolución. Es decir, plantear no solo elementos hacia el alumno, sino que también acá tiene que haber un compromiso del docente en este contrato, ¿sí? De impartir su clase, de asistir, ¿sí? O bueno, en este contexto actual de la pandemia, digamos, eh, también de decir, bueno, dónde o cuántas veces nos vamos a contactar, ¿sí? Esto tiene que estar también claro, es decir, el alumno lo tiene que tener claro. Por eso a principio de año se mandan se mandan los contratos, ¿no? O se hace un contrato o se dictan las pautas un poco de la materia. ¿Por qué? Porque la cuestión es decir que el chico sepa cuáles son los criterios y cuál va a ser la modalidad del trabajo del docente, ¿sí? Es decir, qué cuestiones se van a contemplar y qué no, ¿m? Qué cuestiones se van a tener en cuenta a la hora de evaluar, qué pasa con las situaciones especiales, ¿sí? Es decir, hay un montón de cosas que digamos, son cuestiones a tener en cuenta, ¿sí? ¿Para qué? Para tener un marco normativo de trabajo. Igualmente, los contratos pedagógicos didácticos, todos los contratos en general, no solo el pedagógico didáctico, sino también el del laboral y el organizativo, son contratos también que se van resignificando. ¿Por qué? Porque se van resignificando en función también de las necesidades y de las situaciones que se plantean a nivel institucional. Entonces, la cuestión es que también estos contratos, ¿sí? Sirvan como modelo, como guía, pero que también tengan cierta plasticidad, es decir, que permitan también que haya algunas modificaciones cuando no sean necesarias. ¿Por qué? Porque de repente corre, digamos, peligro también la propia actividad de la institución, ¿sí? Es decir, un docente o una persona que de repente tiene un esquema duro de trabajo, ¿no? Y que no se puede modificar y que no se puede eh, y que no, se mantiene imperturbable, ¿sí? Es un esquema que está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque sabemos que ahora hay muchas situaciones puntuales que tienen que ser contempladas. Lo mismo el tema de lo que le sucede a las personas en cuanto al contrato laboral, ¿no? Es decir, hay un montón de reglamentaciones y cosas nuevas. Por ejemplo, con el tema de la pandemia ha surgido, hay muchos agujeros, vamos a decir, todavía, en función de que todavía hay casos y situaciones puntuales que no sabemos cómo se va a manejar, ¿sí? Con lo cual, digamos, si ya como para ir un poco ya cerrando el tema, digamos, el contrato siempre, ¿sí?
tiene que tener esta chance de poder ser modificado. ¿Sí? El contrato siempre se tiene que reformular y se tiene que resignificar. ¿Por qué? Porque tiene que estar de acuerdo a lo que sucede a nivel social y a lo que sucede también con las situaciones de cada persona que integra con la institución, ¿sí? Es decir, tiene que haber un marco normativo, eso es indudable, porque tampoco puede ser un viva la pepa, digamos, que cada uno haga lo que quiera, pero sí tiene que haber esta posibilidad, ¿no? O esta, vamos a decir, amplitud que a mí me permita hacer las modificaciones que sean necesarias, ¿sí? Es decir, acá tenemos que pensar que de repente, digamos, hay cuestiones que se pueden presentar de improviso, como fue el tema de la pandemia, que se presentó de golpe y que de repente de golpe hubo que decir, bueno, qué alternativas, ¿no? ¿Qué medidas tomamos? Y entonces, bueno, uno tiene que tener la suficiente imaginación y rapidez, ¿no? Como para reacomodarnos o reacomodarse frente a estas cuestiones, ¿sí? Entonces la idea es que este contrato se pueda resignificar o reformular todas las veces que sea necesario, ¿sí? Pero que no haya un incumplimiento del contrato. Por eso, muchas veces en muchas situaciones también tenemos que ver si el contrato no se cumple, o sea, cuál es la parte que no la cumple, si es el Estado que no cumple su rol, o es la propia institución que no hace el aporte o que no maneja los recursos en forma adecuada para poder llevar a cabo la tarea, ¿sí? Profe dijo que los tres se podían reformular, los tres tipos, sí, los Viviana, tres. sí. Sí. Gracias. No, de nada. Es decir, todo esto está reñido también, el tema del contrato, con la gestión o el estilo de gestión que lleva la institución, ¿sí? Que es el próximo tema que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a ver más adelante distintos tipos de gestión que se pueden dar y la idea es ver un poco, bueno, qué cuestiones son o de qué forma se presentan dentro de cada una de las instituciones, ¿sí? Así que bueno, por hoy vamos a ir cerrando, dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Bueno, Gracias, profe. no, de nada. Chao, profe. Chau, chau. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau.